Buenos días, hermanos. El Señor os bendiga. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículos del 1 al 5. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de qué gloriarse, solo respecto de sí mismo y no de otro, y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Amén. Bien. Yo creo que a veces he predicado sobre este texto, más de una vez he predicado sobre este texto, pero nunca he podido llegar a expresar toda la profundidad de lo que el Señor está enseñándonos aquí, ¿no? Y espero que hoy el Señor me ayude y que pueda comunicarlo mejor, ¿no? Vamos a empezar por el primer versículo, que dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Nos está hablando de cuando alguno es sorprendido en alguna falta. Es decir, cuando en la Iglesia somos creyentes, somos seguidores de Cristo, procuramos mantener la santidad, pero eso no quiere decir que algunas veces puede uno caer y tener alguna falta, ¿no? Y entonces lo que el Señor nos dice es que tenemos que restaurar al hermano cuando tiene alguna caída, ¿no? No podemos dejarle caído, sino hay que volver a levantarlo y restaurarlo y que pueda volver a ocupar su lugar dentro de la Iglesia, pues como el Señor quiere que él esté, ¿no? El Señor restauró, por ejemplo, a Pedro, ¿no? Después de que le negó. Y bueno, en la Iglesia tenemos varias formas de restaurar a los hermanos. Desde luego, lo primero de todo es el arrepentimiento. Si el hermano se arrepiente, pues se le puede... El Señor, sabemos que al que se arrepiente, el Señor lo perdona y se le puede restaurar. Pero muchas veces también en la Iglesia se usa disciplina. La Iglesia, bueno, en la Biblia tenemos ejemplos de disciplina que ponían el apóstol Pablo a las iglesias y a veces la disciplina nos la pone el propio Señor, porque el Señor dice que el Señor al que ama disciplina y corrige a todo aquel que recibe por hijo. Porque a veces las caídas, cuando tenemos una caída, es un síntoma, una señal de que hay algo que está mal en nosotros que el Señor tiene que corregir. Y entonces pues nos envía a lo mejor alguna prueba, alguna disciplina para corregirnos y para perfeccionarnos en santidad, ¿no? Entonces este texto, estos 5 versículos están hablando de esta situación en la que alguien ha tenido una falta, ¿no? Y entonces hay que restaurarle. Y dice que los que sois espirituales, restauradlo. Pero cuidado, considerándote a ti mismo, porque a veces cuando queremos restaurar a otros, pues parece que nos creemos que somos superiores al otro, ¿no? No te das cuenta que tú también puedes caer, que tú también puedes ser tentado. Y entonces hay que tener un espíritu de mansedumbre para restaurar al hermano, no creyéndote superior a él, ¿no? Y dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y así que eso, que nosotros también podemos caer y tenemos que tener cuidado de no, digamos, envanecernos o creernos mejores que el otro, ¿no? Y pasamos al versículo 2, que dice así: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Nos está diciendo que cuando lo primero que tenemos que darnos cuenta es que seguimos estando hablando de cuando un hermano ha caído.
parece que este versículo no tenga nada que ver con el anterior, pero sí que tiene que ver. Seguimos estando en el caso de que un hermano ha caído y hay que restaurarlo. Y entonces nos dice aquí sobrellevar los unos las cargas de los otros. Cuando un hermano cae, pues normalmente tiene que llevar una carga. La disciplina que le ponga la Iglesia puede ser una carga. La disciplina que le ponga el Señor puede ser una carga. Las circunstancias, las consecuencias que puede tener su caída pueden ser una carga. Por ejemplo, no sé, si alguien pues tiene un vicio, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, antes de convertirse, que le gustaba jugar y apostar, y bueno, eso tiene consecuencias. No solamente es que tenga un vicio y luego hay que quitarse el vicio y tiene que arrepentirse de eso y ya no volver a hacerlo más, sino que eso tiene consecuencias, que puede haberse quedado sin dinero, que puede haberse quedado incluso haber creado problemas en su familia e incluso haberse separado, yo que sé cuántas cosas puede causar, o haberse quedado sin trabajo, o haberse endeudado y haber cogido préstamos. A lo mejor se encuentra en una situación ruinosa. A lo mejor luego se convierte, viene a la Iglesia y vuelve a caer. Y hay que restaurarle, ¿no? Pero bueno, ¿y quién le ayuda a llevar esa situación? ¿Quién lo levanta y le ayuda a recuperar su posición, ¿no? Habrá que ayudarle económicamente, habrá que ayudarle a que vuelva a encontrar trabajo. O sea, hay que llevar su carga, hay que ayudarle a llevar la carga. La carga la tiene que llevar él, pero tenemos que ayudarle a llevar las cargas. Normalmente las caídas conllevan cargas y hay que ayudarle a llevar la carga. Y el Señor nos dice aquí, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es la ley de Cristo? Sabemos que la ley de Dios son los 10 mandamientos, pero ¿cuál es la ley de Cristo? El Señor nos dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. La ley de Cristo es la ley del amor. Entonces, en Romanos capítulo 13, a ver si lo encuentro por aquí. Romanos capítulo 13 dice así: al final del capítulo, a partir del versículo 8, dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Así que resulta que amar al prójimo, amarnos los unos a los otros, es cumplir la ley. Y el Señor nos da ese mandamiento: amaos los unos a los otros como yo os he amado. San Agustín decía ama y haz lo que quieras. ¿Por qué? Por esto mismo. O sea, él se basaba en este texto. El cumplimiento de la ley es el amor. El que obra según el amor está cumpliendo la ley, porque el amor no hace daño al prójimo. Lo que pasa es que algunos se toman esa frase como si fuera una especie de ¿cómo se dice esto? O sea, como que te da permiso para hacer lo que tú quieras. Con tal de que lo hagas con amor, puedes hacer lo que quieras. Y algunos, como el amor lo entienden de cualquier forma, o sea, no lo entienden como Dios lo entiende, sino que entienden por amor, pues por ejemplo el sexo y cosas así, pues esto se lo toman como una cosa para incluso para pecar, ¿no? Pero esto no es lo que nos dice el mandamiento del Señor. Dice: amaos los unos a los otros como yo os he amado. ¿Y cómo nos ha amado el Señor?
El Señor se sacrificó por nosotros, el Señor fue a la cruz por nosotros, el Señor pagó nuestros pecados, llevó nuestras cargas, cargó con todos nuestros pecados, pero cargó también con nuestras enfermedades, con nuestros dolores. La carga que llevó el Señor por nosotros fue tremenda. Y aquí dice soportar los unos las cargas de los otros. O sea, tenemos que llevar la carga de otros. Es lo mismo que hizo el Señor, es imitar a Cristo, porque el Señor llevó toda nuestra carga, ¿no? Y eso es la cruz. Cristo en la cruz llevó nuestras cargas. Y cuando nosotros estamos llevando cargas, estamos llevando la cruz. A veces, pues, pensamos que, por ejemplo, lo que es la carga del pecado, lo que es la culpa del pecado, eso no lo pudo llevar nadie nada más que Cristo. Nosotros no podemos ayudarle a un hermano a llevar sus culpas o a llevar sus pecados. Eso solamente Cristo lo pudo llevar y solamente Cristo es el que perdona los pecados. Pero nosotros podemos ayudarle a llevar las consecuencias que ese pecado le ha traído a su vida, ¿no? Que su vida se ha quedado deteriorada y podemos ayudarle a volver a levantarse, ¿no? Entonces estamos ayudándole a llevar las cargas, pero es esas cargas, digamos, que no son tan graves, ¿no? Porque lo que es la carga del pecado solo Cristo la pudo llevar, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos como en el Evangelio está Simón Cireneo que le ayudó a Cristo a llevar la cruz. Desde luego Simón Cireneo no fue clavado en la cruz, pero sí que le ayudó a Cristo a llevar la cruz. Es un poco una imagen semejante a lo que nosotros podemos hacer por los hermanos. Podemos ayudarles a llevar la cruz, pero luego solamente Cristo murió por él. Entonces, la Biblia nos dice que nosotros podemos ser participantes de la cruz de Cristo, pero es en este sentido, en ese tipo de cargas que no son la carga del pecado, ¿no? Y por ejemplo, Pablo dice que él sufro en mi cuerpo por lo que aún falta, los sufrimientos de Cristo por la Iglesia. Y entonces nosotros de alguna manera podemos participar de la cruz de Cristo llevando cargas los unos de los otros. Podemos participar de la cruz de Cristo. Y esto es una forma de llevar la cruz, como hizo el Cireneo, ¿no? Dice Watchman Nee que la Iglesia es como... Bueno, lo dice el Evangelio, la Biblia, ¿no? La Biblia dice que la Iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es decir, Cristo es el todo, ¿no? Pero parece que le falta un pedacito que es lo que lo completa a Cristo, lo que lo llena, la plenitud de Cristo, que es la Iglesia. Y Watchman Nee pone un ejemplo que es Adán y Eva, que Dios cogió una costilla de Adán y con esa costilla formó a Eva. A Adán le falta una costilla, y esa costilla, que es un cachito de Adán, es Eva. Entonces, Watchman Nee nos dice que de la misma manera a Cristo le falta un cachito, que es su costilla, que es la Iglesia, su esposa. Entonces nosotros como Iglesia somos la plenitud de Cristo, y nosotros estamos completos en Él. O sea, Él, digamos, es todo, y el cachito que le falta a Cristo somos nosotros. Y entonces, de esa manera, nosotros somos participantes de Cristo, pero somos participantes también de la cruz de Cristo. Ya digo, en una manera como el Cireneo, ¿no? En las cosas inferiores, no en el tema de la redención y en el tema del pecado, que solamente eso Él lo pudo llevar, ¿no? Entonces, dice aquí, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Y luego añade, porque el que se cree ser algo, no siendo nada,
a sí mismo se engaña, el versículo 3. Y estábamos hablando de que algunos que son espirituales, como dice Pablo, pues se pueden envanecer, y Pablo dice, considérate a ti mismo porque tú también puedes caer. Entonces, aquí nos vuelve a hablar un poco de lo mismo. Dice porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Dice, bueno, se trata simplemente de eso, de considerarnos a nosotros mismos. Parece que cuando nosotros estamos ayudando a alguien, ayudándole a llevar la carga, nos creemos superiores, porque fíjate lo que estoy haciendo por los demás, estoy haciendo más que nadie, y nos creemos superiores. Y dice, considérate a ti mismo, o sea, dice aquí que no nos envanezcamos, no nos creamos que somos algo cuando a lo mejor no somos nada. Y el versículo siguiente, el versículo 4, lo explica bastante bien. Dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo para gloriarse con respecto de sí mismo y no con respecto de otro. En la Iglesia de Cristo, que es el cuerpo de Cristo, las cargas están muy bien repartidas. El Señor sabe repartir las cargas y Él sabe que unos nos podemos ayudar a otros dentro de la Iglesia. La Iglesia de Cristo también se compara con un edificio espiritual, con un templo santo para que habite Dios en el Espíritu. Entonces es como un edificio. Y en ese edificio, pues el fundamento es Cristo, la roca. Y sobre ese fundamento están los apóstoles y los profetas. Y luego se levanta todo el edificio. Los que están abajo, Cristo y los apóstoles y los profetas son los que más carga aguantan. Están aguantando todo el peso del edificio. Y los que están arriba son los que menos carga aguantan. Los arquitectos, cuando construyen una casa, tienen que tener cuidado de cómo se reparten las cargas, ¿no? Para que no se sobrecargue todo sobre el mismo sitio y luego ese sitio no aguante y se caiga. Tienen que repartirse las cargas. Entonces, ellos tienen que estudiar cálculo de estructuras y todo eso para que el edificio aguante, ¿no? Pues del Cristo, en el cuerpo de Cristo o en la Iglesia, que es templo del Dios vivo, en la Iglesia también las cargas están repartidas. Y tú, por ejemplo, no sé, cada uno de nosotros está aguantando una carga, pero a nosotros también nos están aguantando otros. Nosotros estamos siendo sostenidos por los apóstoles, por los profetas, pero es que ellos están a su vez sostenidos por Cristo. Y si Cristo no nos aguantara a todos, nos caeríamos. Cristo es el que nos sustenta a todos y cada uno de nosotros está sustentando, llevando un poco de carga. Y también están otros aguantando la carga nuestra. Y de esa manera se sostiene todo el edificio, ¿no? También están las columnas, ¿no? En la iglesia están las columnas. Parece que las columnas en un edificio es lo que más carga aguanta, ¿no? Aparte de los cimientos, y ya hemos hablado de ellos. ¿Qué son las columnas? Pues a lo mejor son los apóstoles, ¿no? No los 12 apóstoles, sino otros ministerios apostólicos que aguantan mucho peso, ¿no? Por ejemplo, Pablo dice que él como apóstol, él no era uno de los 12, era el apóstol de los gentiles, ¿no? Pero no era de los 12. Sin embargo, como apóstol, él dice que tenía que aguantar mucho. En Corintios 4, por ejemplo, 1 Corintios 4, podemos leer lo que Pablo aguantó. En el versículo 9 dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. No somos insensatos, nosotros somos insensatos por amor a Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, no tenemos morada fija,
nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y lo soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Podríamos seguir, pero Pablo soportó mucho por Cristo. Dice que llevaba por todas partes la muerte del Señor Jesús para que también la vida del Señor Jesús se manifestara en él. Y ahora parece que hay muchos apóstoles en estos tiempos, hay muchos apóstoles y uno se pregunta ¿qué carga llevan? Porque es muy bonito ser apóstol y tener dones y no sé, y dar un espectáculo y que todo el mundo te aplauda, todo el mundo te admire, pero aquí Pablo nos está diciendo que los apóstoles llevan mucha carga y la cruz de Cristo es muy fuerte en ellos. El que quiera venir en pos de mí, que nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La cruz que llevaba Pablo no era cualquier cosa. Y yo no sé la cruz que llevan los apóstoles de hoy en día. Aunque la Biblia dice que hay muchos postreros que serán primeros, y muchos primeros que serán postreros. No quiere decir que hoy en día no haya algún verdadero apóstol que a lo mejor luego, pues cuando llegue la Jerusalén celestial, estará allí puesto como columna, ¿no? Por ejemplo, en la iglesia de Filadelfia del Apocalipsis se dice: al que venciere lo pondré por columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Bueno, al que venciere, ¿no? Al que venciere puede ser una columna, ¿no? A lo mejor aunque sea de la última generación de la iglesia, y Dios lo puede poner como columna, ¿no? Pero Pablo pues aguantó mucho, llevó mucha carga, ¿no? Juan y Santiago vinieron a Cristo diciendo que querían ocupar los primeros puestos. Y entonces Cristo le dijo: podéis beber del vaso que yo voy a beber y podéis ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos dijeron: podemos. Bueno, pues de alguna manera ya nos está diciendo que para ocupar los primeros puestos en el reino de Dios y en la iglesia, pues hay que llevar una cruz. No es cualquier cosa. Hay que soportar la carga, hay que estar en la parte de abajo, no en la parte de arriba, sino en la parte de abajo, en el fundamento, que es el que lleva más peso. Entonces, por ejemplo, en el mundo, pues los que gobiernan y los que mandan están en una pirámide, en la cúspide, allí, y todo el mundo los sostiene a ellos. Pero en la iglesia del Señor no es así, sino que el que quiera ser el mayor entre vosotros será vuestro siervo, y tiene que estar abajo y llevar más carga que nadie. Y sobre todo, Cristo es el que está abajo de todo y nos sostiene a todos, ¿no? Esto es el concepto de lo que es la iglesia del Señor, ¿no? Y por último dice en el versículo 5: en el versículo 5 dice: porque cada uno llevará su propia carga. Y es como cuando en español decimos que cada palo aguante su vela. Porque tú cuando te miras a ti mismo, tú no sabes, tú te crees que estás aguantando mucha carga y no te das cuenta que hay muchos que te están aguantando a ti y que están ayudando a llevar la carga. Entonces vamos si queremos realmente gloriarnos o valorarnos cada uno por sí solo, no dentro del cuerpo, sino aisladamente, pues para eso deberíamos de cada uno, como decimos en español, que cada palo aguante su vela. Y entonces cuando te vemos a ti solo con la carga que llevas tú, veremos si eres el que más aguantas o hay otro que aguanta más que tú y lleva más carga que tú o no. Pero normalmente, como estamos metidos dentro del edificio, somos una piedra ahí dentro del edificio, pues llevamos una carga, pero también nos aguantan a nosotros. Y es difícil valorar cada uno cuánta carga lleva y cuánto aguanta. Entonces, tenemos que tener esto en cuenta, que estamos llevando cargas de otros, pero que también otros están llevando la carga nuestra. Y bueno, y esto de las cargas ya hemos dicho que es como la cruz.
es como la cruz, porque Cristo en la cruz llevó nuestras cargas. Y nosotros cuando llevamos cargas estamos llevando la cruz. Entonces, esto nos tiene que dar una visión nueva de lo que es la cruz, de lo que es llevar la cruz. Porque entendemos que cuando llevamos la cruz, lo que el Señor está usando la cruz es para nuestra santificación. Porque por medio de la cruz es que viene la mortificación de la carne. Dios nos santifica mediante la cruz, haciendo que nuestra carne se debilite y hasta que llegue a morir. Y por otra parte, mediante el poder de su resurrección, nos glorifica y nos hace que la vida nueva de Cristo crezca, ¿no? Esas dos cosas utiliza Dios para santificarnos, la cruz y la glorificación, ¿no? Pero la cruz tiene dos aspectos. Una es pues, la mortificación de la carne, pero otra es el participar de la cruz de Cristo ayudando a llevarle a otros la carga. Y entonces cuando estemos sufriendo, cuando estemos padeciendo, pensemos que sirve para dos cosas, para santificarnos, porque esto está, digamos, destruyendo nuestra carne, pero sirve también para ayudar a otros, porque estamos dentro del cuerpo de Cristo llevando cargas de otros, como Cristo llevó nuestra carga. ¿Quién sabe? Cuando tú estás padeciendo, tal vez estás ayudando espiritualmente a otra persona y no te das cuenta. Y otro hermano está siendo bendecido por eso, ¿no? Bueno, no quiero ya extenderme más. Espero que esta vez, que creo que es la tercera o la cuarta vez que predico sobre este tema, haya podido explicarlo y hacerme entender bien, ¿no? Y que el Señor bendiga esta palabra y que sea de